Capítulo 5. Cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre su partida, sobre el viaje. Lo iba sabiendo poco a poco al azar de las reflexiones. Y fue así como al tercer día conocí el drama de los baobabs. Esta vez fue también gracias al cordero, ya que el principito, asaltado por una grave duda, me preguntó de repente: ¿Es cierto que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! Yo no comprendí qué importancia tenía para él que los corderos comieran arbustos, pero el principito añadió: ¿Entonces también se comen los baobabs? Le hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles gigantescos del tamaño de las iglesias, y que aunque se llevase con él una manada de elefantes, esa manada no podría terminar con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos uno encima de otros, y añadió sensatamente: pero los baobabs, antes de hacerse grandes, comienzan por ser pequeños. Exacto. Pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs pequeños? Y me respondió: está bien claro, como si se tratara de algo evidente. Me costó un gran esfuerzo comprender cuál era el problema. En efecto, en el planeta del Principito había, como en todos los planetas, buenas y malas hierbas. Y en consecuencia, de buenas semillas, buenas hierbas, y de malas semillas, hierbas malas. Ahora bien, las semillas son invisibles. Duermen en el interior de la tierra hasta que una de ellas se le ocurre despertar. Entonces se estira y crece tímidamente hacia el sol, mediante una ramita inofensiva. Pero si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar crecer a su antojo. Mas si se trata de una rama dañina, hay que arrancarla en cuanto se le reconoce. En el planeta del Principito existían semillas terribles. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado de ellos, y si se deja crecer un baobab resulta demasiado difícil desarraigarlo. Obstruye todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs numerosos, lo hacen estallar. Se trata de una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina su aseo matinal, hay que ocuparse de limpiar con esmero el planeta. Es necesario arrancar las pequeñas plantas de los baobabs, las cuales hay que saber distinguir de las de los rosales, ya que se parecen mucho cuando son pequeñas. Es un trabajo fácil, pero fastidioso. Un día me aconsejó que me dedicara a trabajar en un buen dibujo para metérselo bien en la cabeza a los niños de mi planeta. Pues si llegaran un día a viajar, el dibujo les sería útil. En ocasiones no implica peligro alguno el aplazar un quehacer, pero tratándose de baobabs siempre provocan una catástrofe. Conozco un planeta habitado por un perezoso. Había descuidado 3 arbustos. Y bajo las indicaciones del principito, dibujé el planeta. No me gusta adoptar la actitud de moralista, pero el peligro de los baobabs es conocido por muy pocos, y los riesgos que corren los que se pierden en un asteroide son tan considerables que, por una sola vez, doy al olvido mis reservas y les digo: niños, cuidado con los baobabs, para advertir a mis amigos de un peligro que los acecha desde hace tiempo. Al igual que a mí mismo, me he puesto a trabajar con ardor desconocido en este dibujo. La lección que daba valía la pena. Posiblemente ustedes preguntarán: ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan majestuosos como el de los baobabs? La respuesta es bien simple. Lo he intentado, pero no tuve éxito. Cuando dibujé los baobabs, me animaba el sentimiento de la urgencia.